Y bienvenidos a nuestro segundo capítulo de Podcast Ecuador. Ya tenemos el segundo, esto quiere decir que hemos durado más que la posta en televisión, y que esta tarde traeremos algunos temas coyunturales, divertidos, estaremos hablando un poco de la libertad de expresión, del periodismo de investigación y también del panorama electoral, pues ya se viven más de cerca las elecciones, pronto estaremos con un nuevo presidente y con nuevos asambleístas. Bueno, hablando de elecciones, ya estamos en tiempo electoral, así que supongo que ya habrás visto las campañas electorales, cómo comenzaron. Ya vemos algunos TikToks, estamos viendo ya algunos bailes con machete, estamos viendo también un poco de salsa choque. Ya con patineta. Ya con patineta, correcto. ¿Y tú ya tienes tu jingle favorito de campaña? Obvio, la salsa choque de Otto está que pega a lo máximo. Bueno, un like y el próximo capítulo vamos a tener aquí a Lavero bailando el paso de Anita con algún jingle de campaña. Está ganando ya la salsa choque de Dalo Bucaram en su momento también. Bueno, el insuperable creo que es el de Alvarito, ¿no? El de recuerdan todos, el de Volvió la esperanza que todos quieren. Llegó la esperanza que todos queremos. Ecuador, todo está al frente. Vemos si esta campaña le supera. Y algo que sin duda ha superado también es el TikTok, que se está volviendo un tema central de la campaña para nuestros políticos. Pero para hablar más de esto, tenemos a un súper invitado en esta tarde y tenemos ya el honor con el poder de la producción de presentar... Vamos a invitar a todos. Jeff Sanguña. Qué gusto tenerte aquí. Bueno, Jeff, antes de pasar un poco más, queremos presentarte formalmente. Bueno, primero darte la bienvenida, gracias por acompañarnos. Así que una pequeña referencia acerca de don Jefferson Sanguña. Él es un codiciado soltero, periodista, entrevistador ecuatoriano y tiene tan solo 28 años. Ha realizado, es maestrante en la UNIR, en la Universidad del Internet, que se encuentra realizando sus estudios en comunicación y marketing político. Además tiene más de 5 años de experiencia en periodismo político y además ha sido nominado a Premios Gabo 2023 junto a su equipo de La Posta. Actualmente es productor del programa Ecuatorianos en el Mundo y Nadie Sale Como Entró. Así que Jeff, bienvenidos. También sabemos que eres aficionado al fútbol y tal vez para conocer un poco más de ti, comenzar y preguntarte, ¿hincha de qué equipo eres? Del Nachito. Un hombre fiel, porque fiel, tranquilo. Alguien es tan fiel de seguir al Nacho pese a los malos momentos de una persona 100% fiel. Así que ahí pilas todos con Jefferson Sanguña. Jeff, para hablar un poco más de ti, sé que, bueno, tu meta en un inicio estudiar periodismo deportivo, que no esté mal, era como tu vocación. Sé que tuviste pasantías también con Tomás Chupardi en Visión 360 y pues después tuviste una gran oportunidad de ganar los premios La Posta en la categoría novato y eso te abrió la puerta para trabajar en un inicio en ese mérito. Tal cual. Cuéntanos más de ti. ¿Quién te hizo gol? ¿Por qué? En el corazón, cacho. No, nada. A ver, sí, yo empecé literalmente haciendo periodismo deportivo. A mí me gustaba mucho eso porque era la manera en la que yo iba a estar más cerca del fútbol. Yo creo que todos los chicos, sí, que nos gusta mucho el fútbol, somos como futbolistas frustrados. Entonces era mi manera de estar más cerca a eso. Además que me llamaba mucho la atención el reportar, el informar y lo que se podía hacer en el borde de cancha. Pero tuve una experiencia por ahí, me gustó hasta cierto punto y dije, creo que puedo hacer un poco más. Me gustaría como experimentar otros campos. Y antes de entrar... Son más tóxicos que el fútbol. Tal cual, ya gusta la política. Pero claro, yo antes de entrar ya a hacer periodismo, yo estudié un año gastronomía. Wow. Entonces, claro, estaba en esa... Talentos culinarios. También tenemos talento ahí. ¿Qué sabes preparar? A ver, yo sí sé hacer mucho, por ejemplo, pastas. Me gusta cocinar mucho pastas y de ahí sí comida nacional. La próxima nos invita a una cena. La próxima les traigo empanada. Alguien le invita y dices, oye, vamos a preparar una Tal cual, pasta. Tal cual, eso es como cita pasta. Básico y vino. Y vino. Entonces, claro, yo ya estuve un año estudiando gastronomía, vi que ya laboralmente no era lo mío, dije, no, esto me gusta para mí, o sea, cuando yo quiera llegar, cocinar cuando me dé la gana, pero para realmente estar como en una profesión, dije, no. Entonces volví a hacer periodismo y pues tal cual, me gradué de la San Francisco y de ahí pues pasé ya a
No, durante la universidad estuve en Visión 360 con el Tomás Chofardi, que me dio esta oportunidad, y literalmente desde ahí se me abrieron todas las puertas. La Posta, escribí en Revista Vistazo, estuve en Radiovisión, en Radiovisión, y también estuve haciendo un chance de relaciones públicas casi en el programa de la prefectura de Pichincha cuando estaba el Gustavo Baroja. Entonces yo, ahí me contrata una productora, yo como, ya, dale de una, yo estaba recién empezando. Y cuando dice, vamos a grabar, y era prefectura de Pichincha, yo, mira. Así, así. Ajá. ¿Cuál fue el reportaje que te hace ganar el premio Novato? Fue el de historias del fútbol. Yo hice una comparación de literalmente cómo es la vida de los exfutbolistas. Entonces tenías uno donde él había aprovechado bien sus recursos, había hecho una buena inversión, otro que seguía linkeado mucho al tema deportivo, era gerente deportivo, el Santiago Jacome, que está en liga todavía. Y de ahí tenía otro perfil de alguien que no le había ido tan bien y que incluso en esa época en la que yo le entrevisté, él estaba cerrando su fábrica que hacía cobijas. Entonces era literalmente mostrar esas distintas realidades por medio de reportajes de video, hice una crónica y también tenía una especie de galería fotográfica. Entonces yo cuando postulé literalmente dije, veamos qué pasa. Oye, tú que ves futbolistas ahí, futbolistas después de su carrera, a ver qué han hecho, ¿qué opinas de los futbolistas que hemos tenido de políticos? Chuta, creo que no han dado la talla. Primero que, si es que tú quieres hacer algo, deberías al menos tener una base, ¿no? Para decir, ok, yo puedo llegar allá porque puedo experimentar o sobre todo más que experimentar, puedo aportar con esto. Pero lamentablemente tuvimos perfiles como Agustín Delgado, Ulises de la Cruz, que ni siquiera sabían temas de legislatura. Entonces, ¿cómo tú vas allá solamente a la asamblea para rellenar un puesto, para alzar una mano y para decir, ok, todos votamos en bloque? Entonces, no. Ahorita al que le veo que se está moviendo bastante y que él sí ha tenido una preparación, incluso él venía trabajando esto desde hace 2 años, desde Frickson Erazo, que es gobernador de Esmeraldas. Me parece que él tiene una interesante carrera política que podría despuntar, pero veamos cómo le va. Lamentablemente ya sabemos dónde está, en qué gobierno está. No, mentira. Topando el tema de Esmeraldas que tú te refieres, entramos en el tema de seguridad, ¿no es cierto? Y hay muchos temas que se vinculan. Tenemos la seguridad, tenemos la libertad de expresión, y el periodismo que va en medio de todo esto. Y creo que una pregunta casi que de tesis con lo que sería bueno como conversar y comenzar esta conversación es, ¿tú cómo ves el Ecuador? ¿Cómo ves el periodismo y el ejercicio del periodismo acá en el país? ¿Vale la pena hacerlo en este contexto? ¿Cómo funciona? Yo creo que no. Yo sí creo que el periodismo actualmente está pasando por una época muy, muy complicada en el que tu integridad y tu seguridad está muy, muy vulnerable. Por ejemplo, me baso mucho en la data que estamos levantando, que se ha levantado y que vos lees. Pues, primero que nunca antes visto, tienes cerca de 4 o 5 periodistas que este año han tenido que salir por temas de amenazas. Está Anderson, está Mónica, está la Carol Noroña de GK y está otra periodista de Radio Majestad. Entonces tienes amedrentaciones ahí. Entonces tú dices, ¿qué garantías tengo yo para seguir haciendo mi labor periodística si me van a amenazar? Este mismo año tuviste disparos en medios de comunicación donde dejaban panfletos para decirte, ok, sigue publicando a ver cómo te va. Fundamedios levantaba más de 360 alertas de amenazas este año, en el 2022, perdón. Es decir, es una cifra récord. Es decir, cuando tengamos la data de este año seguramente van a superarse. Tenías también la SIP, la Sociedad Interamericana de Prensa, que también te emitía un informe sobre la situación de la prensa en el Ecuador y decía que está bastante vulnerable, se estaban preocupados por cómo ejerces tú. Pero tú, ¿cómo sientes que esta realidad podría cambiar? Porque democracia sin periodismo no puede haber y viceversa, periodismo sin democracia. Sí, primero yo creo que sí tienes que tener un respaldo de Estado, más allá del gobierno, sino un Estado que a ti te diga, ok, tú puedes, tienes las garantías para realizar tu trabajo periodístico, pero hoy por hoy no la hay. Yo le veo bastante difícil que sigan existiendo tal vez las garantías para que tú hagas más reportajes de investigación o más investigaciones en general. Porque al final del día lo que tienes es el ataque desde el poder, en el que te sacan, por ejemplo, nosotros hasta lo que yo estuve en la Posta, nos sacaron una cadena nacional diciendo nos dan narcoperiodistas. Tienes una serie de insumos desde el poder que te dices, tú sí te piensas mucho. Yo creo que muchos de los que han tenido que dar un paso al costado en el periodismo ha sido por este tema, es decir, ok, ¿qué garantías yo tengo? ¿Vale la pena realmente exponer mi vida, la de mi familia, para decir, voy a seguir haciendo periodismo? Y yo creo que esa discusión, al menos en esta época, ha aumentado un montón. Tanto que recién graduados y chicos dicen, tengo miedo de trabajar en esto. Un montón. Y tú topaste ahorita un tema muy importante que es justo el periodismo de investigación.
y sé que has tenido una amplia experiencia en ese sentido. Has tenido la oportunidad de realizar varios reportajes bastante álgidos y muy importantes para la opinión pública en sí del país. Yo quiero que nos cuentes un poco tu experiencia de estas travesías de ejercer el periodismo de investigación. ¿Cómo es la fórmula de investigar? ¿Cómo comienza? Oye, Es como el chisme. es como un chisme. Es como un chisme. O sea, te llega un chisme de X persona. Mucho tiene que ver con las fuentes que vos vas generando dentro de la política. Entonces dices, oye, deberías investigar esto. Te dejo ahí el chisme. Entonces vos comienzas a jalar. Y después ya no llega solo una prueba, sino que te llega otra y se va construyendo. Entonces, tenemos un caso acá. Por ejemplo, el tema de la vacunación VIP fue el primero que yo trabajé con Anderson. Fue tremendo porque es una adrenalina muy chévere de, primero, proteger a tus fuentes. Fuentes que dicen, lamentablemente esto es lo que hemos podido conseguir. Y yo necesito que me den seguridad porque si a mí me llegan a exponer en algo o me quedo sin trabajo, que es mucho lo que pasa en la función pública, porque si hablaran todos los funcionarios públicos, créete que nos quedaríamos sin el 90% de los ministerios. Hay muchísima gente que está harta de cómo están manejando las cosas dentro, pero que tienen miedo de perder su trabajo y no lo hacen. Por un lado. Por otro, me acuerdo que ya cuando empezamos a trabajar esto, literalmente salió de un rumor, porque ya el tema de vacunación tenías en Perú, tenías en Colombia, y no podíamos fallar en eso aquí en Ecuador, lamentablemente. Y ya pues teníamos ese chisme y comenzamos como a jalar, ok, comprobemos que estas personas sean. de la excepción para esto. Literal. Comprobemos que esto está pasando, comprobemos si estos son los lugares que están, en ese tiempo eran los ciertos centros de salud donde el Ministerio de Salud Pública iba a poner las vacunas. Entonces comprobemos que realmente sea eso. Ibas construyendo, veías los perfiles de las personas y era una adrenalina muy chévere porque me acuerdo que comenzamos a reunirnos con las fuentes de noche porque tenían miedo durante el día. Entonces era 11 de la noche en X lugar, nos reuníamos y hacíamos la entrevista con esa persona. ¿Tienes alguna anécdota así que te haya marcado dentro de estos procesos? Sí. Con algún entrevistado. A ver, tengo dos. Primero esta que les digo que nos reuníamos de 11 de la noche. Yo ahí todavía vivía con... no, ya estaba independiente. Sí, ya estaba independiente. Y, ya estabas de malcriado. Ya estaba de malcriado, me salí de la farra a Rusta. No, me acuerdo que ya fui. Y literalmente nos quedamos como hasta la madrugada hablando con esa persona. Y como que sacamos del programa. No, yo me acuerdo que yo tenía que, literalmente, yo hacía la coordinación de todo el programa. Entonces yo ya tenía que procesar todo ese material. Y me acuerdo que nos quedamos como hasta las 3 de la mañana y ya salíamos al programa a las 8. O sea, yo tenía que estar a las 7, dormí 4 horas, así. Entonces yo me acuerdo que esa fue una matadera enorme. Fue una época en la que literalmente teníamos que todos los días. Ya teníamos las primeras listas de los vacunados VIP y luego teníamos ya audios de los funcionarios de adentro diciendo, ok, hagamos esto. Entonces todos los días fue una adrenalina tremenda. Esa fue una. Y la otra fue la que ya se ha hecho pública también en la investigación del Gran Padrino, en la que literalmente fue un fin de semana en el que ya teníamos la información y teníamos que procesarla para publicar un día. Entonces yo me acuerdo que quedamos como que, ¿saben qué? Por temas de seguridad, porque eso está bastante, la alerta es muy alta, vamos a encerrarnos en una hacienda. Y literalmente fue así. O sea, fue como que nos vemos en tal punto de Quito y de ahí les van a llevar a tal punto. Y fue así, fue como, fue como que miércoles, así. Yo estudié para esto, así como que era raro. Me sirvieron las clases de astronomía. Me sirvieron las clases de astronomía, literal, alimentar a todo el team, así. Pero sí, esa fue muy chévere. Y claro, la última noche que ya nos quedamos para, digamos, el día siguiente que ya salía la publicación, todos así como que sentados diciendo, miércoles lo que se viene va a ser fuerte. O sea, ya como aterrizando, porque todo el día fue la adrenalina de, ok, documentación, vamos por aquí, vamos anclando, vamos haciendo ya los productos que íbamos a mostrar. Pero ya cuando vos aterrizas dices, miércoles, este proyecto es fuerte. ¿Y se te quedó algún chisme así que te llega, oye, como deberían comenzar a buscar acá? Sí, es cosas bien graves, pero no encuentras nada, como no encuentras nada que sustente, o no suficiente a lo mejor. O sea, tienes muchas denuncias que te va llegando de mucha gente, pero no llegan a consolidarse y a veces vienen de enemigos políticos, que sucede muchísimo. Claro. Entonces yo me acuerdo, por ejemplo, ahorita literalmente gran parte de la asesoría del correísmo, loco, aquí tienes algo de X asambleísta de Creo, así. Y antes era al revés, era como los de Creo, loco, aquí tienes algo del correísmo. Pero no siempre lograbas tener todas las pruebas y a veces eran literalmente rumores que no podías consolidar y de eso sí hay bastante. Y al ser, bueno, en esa época estabas en este medio digital, que la inmediatez del medio era increíble porque para mucha gente se volvió su primera fuente de consulta real, externa y a nivel internacional también.
¿Cómo era justo este sistema de verificación también del contenido? Porque es algo que pasa mucho en el periodismo digital hoy en día, que por sacar tan rápido, por tener una primicia, pues a veces pierdes ese norte periodístico de realmente ir verificando todo lo que va saliendo. Yo en eso fui muy crítico con nosotros como periodistas y con la carrera en general, con la profesión sobre todo. Yo el último día que me despedí del Café La Posta, yo dije que sí debemos repensar mucho la carrera, porque creo que estamos cometiendo errores en general. O sea, no es solamente de un grupo. Si hay alguien que comete mucho más y que todo el tiempo son fake news, pero yo sí creo que estamos en una era en la que nosotros como periodistas o repensamos la profesión y salimos mejores profesionales o nos hundimos en lo que ya nos tacharon de prensa corrupta. Entonces yo sí soy de los que, por ejemplo, a mí mucho me molestó que había ya periodistas de larga data, los famosos gurús del periodismo que nos daban talleres y clases a nosotros, y que fueron los primeros que se callaron cuando salió esto, que fueron los primeros que salieron a defender un gobierno. Y yo nunca me voy a olvidar la frase de uno de ellos que dijo, en el periodismo a veces nos toca defender un gobierno por más incompetente que sea. Entonces yo me acuerdo que decía, loco, no, o sea, a mí no me enseñaron en mi carrera a defender a ningún gobierno, a mí me enseñaron a informar, a reportar y a cuestionar si es que yo tengo los argumentos. Entonces yo sí creo que hay que repensar esa parte del periodismo porque vamos a caer en un círculo vicioso en el que o salvamos la profesión o literalmente vamos a hacer una constante no verificable información por parte de la gente. Y eso es bueno, o sea, me refiero a que es bueno en que la gente tiene el poder de decirnos, oye, te equivocaste, Claro. o sea, cometiste un error, verifica bien. Entonces yo creo que ese proceso sí debe ser mucho más pulcro, mucho más sigiloso y exigente. Y tal vez eso como parte de estos procesos de libertad de expresión, ¿no? Finalmente nosotros nos gusta aquí hablar sobre temas profundos, filosóficos como la democracia, y la democracia es importante en libertad de expresión, ¿no? El poder informar y el poder decir, y tal vez para cerrar con este pequeño segmento y pasar a una parte donde exploraremos más tus capacidades periodísticas que has ido desarrollando, yo solo quisiera cerrar con la pregunta de ¿dónde están los límites de expresión para ti? Es decir, ¿dónde comienza, dónde termina, dónde ves tú esta línea? Y cuando se haga público esto me van a caer. A ver. Esto era una trampa. Así, puedo cancelar, me voy, chicos. No, a ver, yo sí creo, yo todavía estoy como una discusión en la mitad, porque yo sí he visto excesos que se ha cometido de todos. O sea, yo incluso he sido críticos con nosotros, a veces teníamos literalmente discusiones adentro de la red y decir, oye, no, o sea, ¿por qué vamos a hacer esto? No. Y como que repensábamos el meme o la noticia que íbamos a publicar. Yo sí creo que a veces sí se ha ido la mano de muchos periodistas en el que han tratado mal al aire a sus colaboradores, en el que han dicho algo acusando ya directamente y que no has tenido el sustento para. Por otro lado, también digo, el hecho de que tú digas que es libertad también llega a ser muy subjetivo. Entonces, lo que puede ser tranquilamente para mí algo muy, muy light, tal vez para ti es una ofensa. Entonces yo como que estoy en esa línea de miércoles, ¿necesitamos una ley realmente para que nos digan hasta qué yo puedo publicar? ¿O nosotros deberíamos tener la famosa autocensura? Es decir, que yo tenga la autorregulación, sí, la autorregulación, en el que yo tenga la suficiente madurez para decir como periodista, esto no debería decir. Y yo creo que eso va a venir desde una base desde las universidades y desde los colegios, de empezar, si es que, ok, tú vas a estudiar esto en la universidad que sea, ok, vamos a enseñarte valores de ética y moral, pero que sea ahí, tus valores deontológicos de la profesión. Sí. Entonces yo estoy todavía en la mitad, yo no me atrevo a decir necesitamos una ley, porque tal vez sí la necesitamos, pero me preocupa que el poder de turno abuse de esa ley para ti comenzarte a multar todo el tiempo, que ya lo vimos con Rafa, que sucedió eso lamentablemente. Muy bien, esta parte no vamos a publicar. Sí. Okay, vamos a ir ya. Vamos a cortar la libertad de expresión en esta parte. Vamos a probar tus habilidades como periodista en este que vamos a tener, tú ves la pantalla de allá, para la gente que está en YouTube lo va a ver reflejado en sus pantallas. Vamos a tener 3 videos, 3 spots de campaña desde la innovadora plataforma de TikTok. Okay. Y tú vas a tener después que narrarlos, redactarlos en 3 estilos distintos. A ver. El primero, Crónica Roja. Ok. El segundo. Deportivo, informativo. Deportivo, como partido de fútbol. Y el tercero, a nosotros nos recomendaron un montón de la plataforma digital de Tinta Digital. Así que si me dijiste que tratara, ¿tú cómo redactarías este último TikTok? Así que con esto, vamos con el primero. Ya a estas campañas electorales. A ver, entonces yo veo esto. Exacto. Y de ahí yo escribo el guión. ¿Cómo quieres? ¿Quieres hacerlo ahí de primera? Ya, okay. De primera. Ok, de primera. Entonces vamos.
anime o ponme al lado. Soporte, envidiosa. Y la queso. La queso. La que soporte. Y la queso. La que soporte. La que no aporte. Entonces que no estorbe. Yo soy la queen y a ti nadie te conoce. El octoverso con ideas de la gente y la IA. Luego Head & Shoulders limpieza y revita. Mi joven profesor de amor, experto en saberme amar. Contigo todo es especial, lo más extraño y natural. Gracias, Elon, por querer tú también rescatar al Ecuador. ¡Empiecen! ¡Doy la vuelta para allá! El yaco y patineta. Claro que se puede. ¿Qué tal está? ¿A qué sabe Chinimudo? ¿Es tu primera vez probando mi otro lado como candidato a presidente de la República? Los caminos de la vida son muy difíciles de andarlos, difícil de caminar. Bueno, esta compilación de videos la agradecemos a nuestras amigas de Tinta Digital que tienen una manera increíble de también comunicar cómo son nuestros políticos. Así que dicho esto, tienes todas las opciones de todos los candidatos presidenciales. ¿Con cuál quieres arrancar para hacer el tema de la crónica roja? Crónica roja, vamos con la de Luis. Creo que Luisa queda... Perfecto, a ver, listo. ¿Tienes tu cámara? ¿Estás listo? Pues yo presento el TikTok. Cuando tú preséntalo como tú quieras. Ya. A la cuenta de Ok. 3, 2, 1, acción. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues lamentablemente, así como tú bailas de mal en la primera fiesta de 15 años con las que estás, pues Luisa nos lleva a el siguiente intento de campaña que he realizado, pues bailando al sabor de Tierra Canela. El siguiente video para ver si así te convence con el voto. Pidiendo voto con machete en mano. Muy bien. Machete en mano, literal. Ok, muy bien. Eso va aplausos. Eso me cuesta porque yo de Crónica Roja, es complicado porque es esa línea entre meter el morbo, por ejemplo, el machete bien. Pero no perder. ¿Ves? Claro, pero claro. Ok. ¿Qué más teníamos? ¿A quién escoges para deportivo? Deportivo. Uy, eso estaba bueno. A ver, ¿quién nomás teníamos? Estaba Luisa. Tenías a Sonnen Holzner, que salía en todas las versiones de su nombre. Tenías a... Pues ya patinar. con un porro de CBD a Topi. Ya, el de Jan. Ok, Ese es bueno. muy bien. ese es bueno. A ver. Listos, entonces, 3, 2, 1, acción. Y arranca el porro de CBD que seguramente lo estás viendo en tu pantalla, así que pues si vas a empezar a ver este partido y más que todo este partido, esa es la campaña de Jan Topic, el famoso candidato conocido como el Rambo de San Borondón, que en estos momentos agarra el porro, la pone en su boca, le pasa también a Pedro José Freire y se pega tremenda fumetiza. Así que si te convenció, vota por el PSC. Golazo de... Ya mismo ahí te van a cortar y te van a meter en campaña directo. Ya, miedo, ya. Claro, formato tinta digital. Así. Tinta digital. Necesitas un shot informativo. Necesito un shot informativo. Esa es buena. Esa es buena. ¿Qué tenemos? Tenemos Tengo un shot shot. por ahí. Ahorita. Esa piña, la piña informativa. Vamos a ocuparla esa. Ya colada. A ver, aquí tenemos nuestra producción en este momento. Nos va a ayudar con Antes con que nuestra se piña informativa. Mientras tanto, el dato curioso de esto es que cuando habíamos visto esto que van a verlo en pantalla hace un segundo, quisimos ponerle, pero democráticamente fui negado a usar la piña. Yo me opuse a tener una piña. ¿Por qué? Aquí está, tu piña informativa. Piña informativa. Fondo de bikini. Directamente de fondo de bikini, muy bien. Ok. A ver, teníamos, ¿qué más teníamos? Yaku, teníamos Herbas. Cantando. Herbas. Herbas. Y la X Ya. de Twitter. Dale. ¿La tienes? dale. Listo. 3, 2, 1, acción.
Esta es tu piña informativa gracias a Tinta Digital, porque en una nueva temporada de la serie que estamos haciendo de los candidatos presidenciales te traemos la segunda temporada de Javier Herbas, que pasó de la izquierda democrática, pues ahora por el movimiento Reto. Y actualmente no solamente el baile quedó en el pasado, donde le viste ahí de viuda, en el scooter y todo eso, no. Así que bueno, con esto dejen su comentario, etiqueten a Tinta a ver si hay contrato, no hay contrato. Arroba Sumari. Exacto. Ay, es excelente, sí. Así que bueno, un aplauso, muy bien. Eso, fantástico. Vamos al siguiente juego de la señora Angela Merkel. Claro, en la anterior, nunca dimos el dato curioso. Ahora es la oportunidad. Bueno, como ustedes saben, todos los capítulos tenemos un dato curioso de el Nuestros primer canciller, Konrad Adenauer, pero ahora vamos a traer de la última canciller de de Alemania. Señora Angela Merkel. Ok, y ahora qué dato curioso. Dato curioso. Bueno, a ella en Alemania la conocen mucho como Mutti, que es mami en español. Ella no tiene hijos, pero por el cariño que le tiene mucho la gente con esta figura de protección hacia el pueblo, la empieza como mami. O que también ella trabajaba como mesera en discotecas, y eso se pagaba la renta durante su tiempo que estudiaba física. Así que para todas las personas que creen que todos los políticos que han trascendido en la vida nacieron en una circunstancia privilegiada, vean que también hay procesos interesantes. Así que si tú estás en una situación difícil, esfuérzate, mira que puedes llegar muy lejos. Con estos datos curiosos, vamos al juego de las Merkel. Merkel de la suerte. En el anterior capítulo fueron los Konrads. Konrads, ahora son Merkels. ¿Todos tienen una pregunta? Todos tienen una pregunta que tú la tienes que responder. Ok. A tu criterio puedes elegir cualquiera y vamos a ver si pasa. Todas están notarizadas, esto es transparencia pura. Esto quería la de Ángela. No, esta no tiene nada. Ángela de la decepción cuando ve Yaku patinando. Claro. Que me vea a todos los Sí. A ver, vamos por acá. Cojo nomás. No, pero te vamos a leer. Está bien. Tranquilo. Chan. Sí hay información por si acaso. A ver. A ver. Así como cuando tuviste una relación amorosa en la que te enamoraste y cuando estabas al 100% te cambiaron por alguien más, ser periodista a veces es una profesión ingrata. Sí. ¿Cómo tú cambiarías esto? ¿Qué crees que le hace falta para que en este labor encuentres un mayor reconocimiento? Yo creo que necesitas dos cosas. Primero, la garantía de un Estado para que tú puedas realizar tu trabajo, es decir, enfocado totalmente en temas de seguridad. Y otro, el tema económico. O sea, los chicos que van a estar viendo esto y si estás estudiando periodismo lo siento por esto, pero no somos tan buen pagados los periodistas. Es una carrera que, al igual que otras, yo sí creo que se debe hacer un análisis en ese sentido. Y es muy sacrificado. Es muy sacrificado y, por ejemplo, si tú ves medios que estuvieron a punto de quebrar, por ejemplo, les liquidaron con migajas. El caso del comercio es un ejemplo clarísimo. No les pagan hace un año. O hay algunos que trabajaron toda su vida y les dieron $100 de liquidación. Entonces yo creo que el tema económico es fundamental. Trabajas 24/7 y no necesariamente... Los riesgos que te exponen. Ya, los riesgos. No necesariamente recíproco el tema económico. Bueno, siguiente, Merkel. A ver, vamos al centro. A ver. Jefferson Sanguña declarando aquí que es del centro. Bueno. Exacto. A ver. Un lugar en el mundo que sientas que te cambió por completo, que te marcó la vida. Híjole, que me haya cambiado por completo. Se aceptan lugares, personas, circunstancias. De ley debe ser el lugar en el que yo ya estuve, en el que tuve que haber estado ahí, o en el que quisiera estar y que me va a cambiar. Bueno, si sientes que es de una está bien. A ver, un lugar que yo creo que sí me cambió mucho, literalmente es aquí en Quito cuando nació mi sobrino. Yo creo que fue hermoso porque me cambió totalmente la vida en el sentido de tener una razón más para... Yo venía de una época bastante complicada personalmente y fue como literal esa luz, o sea, esa luz de... Yo, por ejemplo, soy de los que no quiero tener hijos, pero mi sobrino es todo. Entonces, literalmente él me cambió la vida en un lugar en el que yo creía que no iba a ser, porque yo siempre tengo como mi aspiración de vivir un tiempo afuera. Entonces, yo estoy como que convencido de que algo afuera me va a cambiar o algo, pero el enano me cambió. Wow. Y fue aquí en Ecuador. Wow. Tal vez le salta de la vida un sobrino, así que dice, bueno, si me están viendo, ya saben, claro, soy un excelente tío. Siguiente, Merkel. A ver, si no me gusta voy a cambiar aquí autoritariamente. Ok. Ok. A ver. Así como cuando te cacharon dándote besitos en el colegio. Un momento muy extraño por el que hayas tenido que pasar. Un momento extraño.
Ya, esta es una anécdota, no puedo decir nombres, Ok. ya Quedó lanzo, tranquilo, que se me ocurra. Podemos decir Yo ya alias. adivino. Claro. verás, yo tenía una entrevista porque yo estaba a cargo de la cobertura legislativa. Yo tenía, ya te veo vos, verás, Luz. No puede, no Este- puedes. Derecho al secreto. Voy a Yo me escribir acuerdo lo que que- de la fuente. entender. Yo me acuerdo que tenía una reunión previa, porque yo literalmente necesitas, tú a veces en periodismo tienes las reuniones off the record, en la que o Sí. te reúnes con la fuente directa o te reúnes con sus asesores para que te cuenten como lo que está sucediendo. Y ese día me acuerdo que tenía una reunión en un restaurante de Quito y literalmente yo llego así como que, disculpe, vengo a ver a tal persona. Y dice, sí, ya venga por acá. Y era una pared así. Y mueve la pared. Y se gira la pared. Y tenías un pasadizo. un pasadizo. O sea, era una sala exclusiva. Y así como que, ok. Y ahí estaba la persona. Y yo como que, ¿qué de eso? O sea, primero que yo nunca había experimentado algo así de ir a un lugar como que raro así. Estábamos ahí, estábamos conversando. Y me invita a tomar una copa de sangría. Estábamos tomando sangría. Yo soy- los políticos que no toman, ¿sabes? Sí, algo es pero bueno, esta persona sí le ha gustado, loco. Entonces, Tampoco. Es justo centro, el equilibrio. Claro. y yo me acuerdo que estábamos ya tomando y yo dije, ya hasta aquí fue, ya no me sentía cómodo porque dije, este no es mi trabajo, primo. O sea, yo venía por una información y ya luego se convirtió en conversar de la La vida. botella se convirtió en la tercera, en la quinta. En la tercera jarra se Claro. convirtió. Y de ahí cuando me dice, sí, vamos a seguir, me dice. Y yo como que ya le digo, pero yo no voy a un lugar público porque no está bien, le digo. Dice, ya vamos, dice, y me subo a un carro. Yo ya estaba en chance de tocar, me subo a un carro. Comenzamos a ir así por el norte de Quito y de ahí como que aparezco ya en una tipo mansión, así yo, ok. Ahí ya se me pasó la chama porque ya entré en mi día. Me dije, ¿qué onda? Y cuando ya estábamos así, comenzamos a tomar un poco más. Y me acuerdo que llegó una autoridad, así, llegó una autoridad. Y así como miércoles, y era una autoridad fuerte del tema de público. Entonces yo así como, ok, creo que hasta aquí fue. Y me acuerdo que le llamé a Anderson. Le digo, oye, esta reunión que te cae, oye, cae. Está buena la bebida. Le digo, oye, estoy aquí, le digo, yo venía por la info que necesitábamos. Pucha, me dice, sal de ahí. Me dice, sal de ahí porque esta persona tiene un familiar que el familiar se especializa por grabar a las personas que van a esas casas. Entonces te pueden joder inmediatamente. Y yo como que, ok, mi Uber y nos vemos. Wow. Creo que salí. Pero claro, el tema de una copa lleva otra copa, dije, ni más, así. Sí, que pueden hacer sus elucubraciones, pueden dejar como todas las personas que ustedes creen Todas que las- fueron o no fueron. Y si alguien tiene una mejor historia que esto, les damos la piña de fondo de bikini. Nos pueden escribir en nuestras redes en CAS Ecuador y contarnos estas anécdotas. Aquí nos dejan los tips de cuidado de las fuentes. Vamos ya al momento de reflexión de nuestro podcast y para eso tenemos, este día sí trajimos, Este día sí trajimos las 101 citas de Konrad Adenauer. Así que ahora vamos a pedir la reflexión de nuestro destacado canción. invitado. Así que tú puedes decir cuándo paramos, sin ver. A ver, que vamos a poner para que no haga trampa. Ya. Muy bien. Espérame, aquí que hay dos, estoy viendo. A ver, vamos a ver aquí. No sé qué salga, pero que nos guíen. Un partido de oposición debe tener en cuenta los intereses del pueblo alemán en su conjunto y debe conservar la capacidad de ver los intereses generales del pueblo por encima de los intereses de su partido. ¿Cómo lo trasladas esto a nuestro? Opinión personal. La oposición aquí no sirve para nada. O sea, así tan básico como eso, porque ¿Y son la oposición de ahorita o la oposición antes? desde siempre, Ok. desde siempre, porque yo creo que no han sabido ser el contrapoder para que tengas una democracia mucho más, si quieres decirlo de alguna manera, mucho más tranquila o mucho más pacífica, porque lo que ha hecho acá la oposición es literalmente coger algo tan chiquito y tratar de explotar al máximo y desprestigiar. Como yo veo a la oposición también según lo que dice el libro. Yo veo una oposición en la que literalmente tú te sientas a dialogar con el gobierno y literalmente comienzas a tratar de llegar a esa famosa gobernabilidad. Pero obvio, no sin nada de esto de los tratos por debajo de la mesa, sino que todo debería ser muy transparente. Y claro, cuando tú ves algo en el que el gobierno de turno se está yendo por un lado en el que no consideras, ok, me activo como oposición. Pero por ejemplo a mí, en esto sí le doy toda la razón. Okay. Bueno, cierta parte de la razón al presidente Lasso,
que claro, el man estaba entrando y ya tenías como un proceso de revocatoria, un proceso de inicio de juicio político. Ya, ese tipo de posición me parece que es literalmente llegar a tratar de meter caos. Ya. Totalmente. Y una posición debe ser inteligente. Y eso es lo que han criticado muchísimos de los analistas políticos de este país, diciendo, aquí no tienes una posición en la que realmente puedas llegar a consensos, sobre todo una posición inteligente que aproveche el momento no para él, sino literalmente para las personas. Y aquí han tenido una serie de eventos que podían haber hecho, pero no, aquí es como nos aprovechamos de lo que existe y pateamos. Entonces yo creo que no han sabido ser oposición. Listo, llegamos ya al fin de nuestro programa. Y con estas reflexiones finales, nos despedimos de todos ustedes. Agradecemos a Jefferson Sanguña por acompañarnos. Esperen en nuestro siguiente capítulo. Tendremos más invitados, más información, más reflexiones y más juegos y personajes que conocer. Y para despedirnos, queremos preguntarte a quién quisieras que entrevistemos en el siguiente capítulo. En el siguiente capítulo. Puede ser cualquiera. ¿Sí? O sea, no sabemos si vamos a coger la reflexión, pero puedes sugerir. La verdad es que es un buzón de sugerencias. La piña de sugerencias. A ver, deberían entrevistarle, yo creo, o a Jan o a otro. Son interesantes. Es interesante. Vamos a ver cómo nos va. Vamos a hacer todo lo posible, pero bueno, amigos, muchísimas gracias por seguirnos en nuestro podcast de Ecuador y también en nuestras redes sociales como CAS Ecuador. CAS-Ecuador. Jefferson, ¿cómo te encontramos en redes? @Jeff Sanguna en todas las redes, Jeff con doble F, @Jeff Sanguna en toditas las redes estoy así. Así que muchísimas gracias también a ustedes por la invitación. Y si les gustó las 101 citas, lo pueden buscar en Diálogo Político, así que pueden encontrarlo en Google. Hay mucha información, siempre estamos haciendo análisis respecto a la coyuntura en toda la región. Así que dicho esto, nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.